Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Andrés Ignacio Silva. Andrés es consultor político y además especialista en marketing electoral. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Bueno, Andrés, nos gustaría mucho conversar contigo en relación al escenario político de América Latina, ¿no? Sobre todo en materia electoral, ¿no? Y hay un hecho pues que marca de alguna manera la situación que fue la reciente victoria que ocurrió en Bolivia y que sin duda alguna pues significó un cambio importante en relación a lo que venía siendo los largos mandatos del partido MAS y de los presidentes Evo Morales y Arce, ¿no? Esta victoria de Rodrigo Paz Pereira, pero ¿define una tendencia o piensas tú que se corresponde con una situación específica de Bolivia? Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Bueno, la victoria de Rodrigo Paz pareciera marcar una tendencia que se está viviendo en estos momentos en Latinoamérica. Latinoamérica hace poco publicó un artículo en el diario Primicia donde evidencia constantemente yo lo llamo un ping-pong, donde brincamos de un lado al otro, de un espectro del compás político hacia su espectro contrario. Y en este caso tenemos como desde hace años en Latinoamérica la ideología que estaba predominando, por lo menos en los gobiernos gobernantes, era la tendencia de la izquierda. Se vivió en Chile, se vivió por muchos años en Argentina, se sigue viviendo hasta el año que viene en Colombia y ahora pareciera que esa tendencia nuevamente está yendo hacia la derecha. Estamos viendo cómo en las encuestas en Colombia está repuntando la derecha, pareciera ser quien va a volver al poder en Colombia. Estamos viendo que en Brasil Lula da Silva, quien anunció que vuelve a ser candidato, no tiene una tendencia tan fuerte en las encuestas como para asegurar que va a volver a ganar. La victoria de Rodrigo Paz en Bolivia, las encuestas actuales en Chile, que pareciera también que la derecha va a volver al poder. Entonces vemos cómo esto se marca. Por supuesto, hay una gran influencia de los Estados Unidos en todo esto, la personalidad y la forma de hacer política avasallante que tiene Donald Trump influencia fuertemente el continente. Tiene además a su edecán predilecto en Latinoamérica, que es Javier Milei, quien ha hecho un gran esfuerzo de replicar el estilo de política de Donald Trump. Entonces hay que entender que esto no solo está contestando esa preocupación que surge en los ciudadanos, que es al estar descontentos con el gobierno actual de turno, buscan un cambio radical, intentando conseguir soluciones para la ciudadanía, y en este caso particular en Latinoamérica pareciera haber un gran consenso de que esas soluciones van a pasar por tratar de simular un modelo que se parezca más al americano. Por cierto que, bueno, sin duda alguna, ¿no?, que Milei ha marcado esta tendencia y que ahora se expresó con fuerza también en el caso de Ecuador, ¿no?, sin duda alguna, y que haya tenido un antecedente en el caso de Bukele, ¿no?, en El Salvador. Es así, vemos como estos personalismos políticos personificados en políticos como Javier Milei, como Nayib Bukele, se está viviendo en distintas partes de la región, como esa tendencia hacia proyectarse como un outsider, proyectarse como una figura sólida, un líder único. Es decir, aquí no se está apostando en Latinoamérica por la construcción de partidos, ni se está apostando en Latinoamérica por construir un plan en conjunto, sino se está buscando impulsar a liderazgos individuales, como estos dos que estamos nombrando, y esto, en consecuencia, pareciera ser lo que en Latinoamérica está rindiendo frutos. De hecho, nosotros vemos lo que se apuntaba en Bolivia, quien era el gran favorito meses antes de la elección, era Tuto Quiroga, quien representa una figura más tradicional en la política colombiana. Pero representante de la derecha. Es así, una figura. En el caso de Paz es el centro. Es así. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que estas políticas, claro, están yendo de izquierda a derecha. Lo que está variando en la región es qué tan a la derecha se están yendo estas tendencias, porque al final la gente no está creyendo en la ideología. Por eso vuelvo a recalcar el hecho de que aquí lo que se están construyendo en Latinoamérica son liderazgos individuales, no tanto partidistas. Es por eso también que en Brasil vemos como Lula da Silva, quien saldría del poder con casi 90 años si repite un nuevo mandato, no cede el mando porque sabe que no hay una construcción de partidos que permita tener una sucesión legítima dentro de su estructura. Eso es porque en Brasil el gran líder, el gran representante del movimiento de Lula da Silva es Lula da Silva. Y si en Latinoamérica no se comienza a construir desde las bases, esto es aplicable desde
la Patagonia en Argentina hasta aquí en Venezuela y en Colombia, en cualquier país, si no se construyen liderazgos de base, va a llegar un momento como el que está viviendo Brasil, donde únicamente los liderazgos personalistas van a surgir porque no hay una estructura partidista que proyecte un nuevo liderazgo. Bueno, aunque hay un escenario distinto, como referencia simplemente lo que acaba de ocurrir en Nueva York, ¿no? Con su alcalde. Es así, ese es el ejemplo perfecto. Ahora, el caso de Chile, que siempre es importante porque Chile ha sido, pues, en la América Latina, después del derrocamiento de Allende, lo ocurrido con Pinochet, la transición hacia la democracia. Y en Chile, ¿cómo vislumbras tú, ya como consultor de marketing, cómo vislumbras tú estas elecciones? Que parece ser que se están disputando entre dos opciones consideradas de derecha, entre ellos CAF, que es de derecha, y que hay que recordar que ganó la primera vuelta en las elecciones anteriores, donde posteriormente ganó Boric. Así, bueno, Chile es un buen ejemplo, muy similar al que pudiésemos estar viviendo en 4 años con la ciudad de Nueva York. En Chile llega Gabriel Boric con propuestas disruptivas, con un buen liderazgo que comenzó desde lo estudiantil y además con su gran proyecto que fue las consultas para la reforma constitucional. ¿Qué pasa con Boric? Los gobiernos actualmente se están dedicando a realizar una campaña permanente. Esa es la manera en la que la política se está llevando hoy en día. Es decir, la campaña no es únicamente la campaña. Uno tiene una mentalidad de que siempre se está en campaña. Y con el caso de Gabriel Boric, esa campaña permanente, él la dedicó a un proyecto que durante los años de su presidencia demostró ser un proyecto fallido, un proyecto que él nunca pudo ejecutar. Entonces, al casarse con una bandera que no estaba prosperando y que por lo que ya se evidenció, no terminó de prosperar, Gabriel Boric ató el éxito o no éxito de su gobierno a un proyecto que fracasó. Entonces, en este caso, para el chileno es muy sencillo poder virar hacia el lado contrario porque Gabriel Boric, que era un experimento, por decirlo de cierta manera, similar a lo que vivieron los colombianos, lo que han vivido los colombianos con Gustavo Petro, este es un experimento que se está virando hacia una política más tradicional, que está virando hacia un liderazgo más reconocido. En este caso, José Antonio Kast es una figura que siempre tiene años en la política chilena, tiene años intentando llegar a la presidencia y por lo menos en estos momentos pareciera estar en una posición favorable donde, ante un liderazgo de izquierda casi nulo para estas próximas elecciones, él es la figura dentro de las opciones de derecha en Chile que está mejor posicionado para hacerse con la victoria. Hay también otro tema importante, ¿no? El caso, por ejemplo, de Perú, que en una oportunidad anterior tuvimos la oportunidad de conversar contigo en el caso de Castillo, el presidente que ganó y fue derrocado al poco tiempo. Pero lo que nos interesa hablar es qué va a ocurrir en Perú, donde ocurren y se dan circunstancias tan raras, tan curiosas. ¿Cómo vislumbra ese escenario? Es que Perú, la situación tan particular que tuvo el Perú, con más de 7 presidentes en el tiempo donde lo tuvo, con vagado de crisis constitucionales una tras otra, donde en paralelo además uno de sus expresidentes estaba también atravesando procesos penales, es decir, Perú está atravesando crisis políticas por donde uno la mire. Entonces, en este escenario de tanta incertidumbre, donde ese proyecto Pedro Castillo o esos proyectos anteriores ya se demostraron que no son lo que necesita el peruano, evidenciado por la falta de capacidad que han tenido de permanecer en el poder los presidentes que entran, tenemos un personaje también muy conocido en la política peruana, con un liderazgo muy personalista también, a pesar de que se basa en la figura de su padre, que es el de Keiko Fujimori, que llega a intentar por 4ª vez hacerse con la presidencia. ¿Cuál es la diferencia? En las últimas 3 veces que Keiko Fujimori se lanzó a la presidencia, que mucha gente dirá, bueno, Keiko Fujimori otra vez, ¿cómo es posible que una persona intente 4 veces llegar a la presidencia? Hay que entender que sus 3 derrotas electorales se dieron por un margen de menos de 5 puntos electorales en los resultados finales. Entonces siempre ha estado muy al margen y está en estos momentos en una posición política donde independientemente de si se está de acuerdo o no con su plataforma, con lo que represente, con lo que representó el gobierno de su padre, Keiko Fujimori está en estos momentos en una posición donde su propuesta vira por completo de esa política fallida que se ha implementado en los últimos años en Perú. Entonces tiene una oportunidad muy valiosa de quizás amenizar un poco y moderar las posturas que han caracterizado su política para apelar un poco más a los votantes de centro, a los votantes apolíticos y a aquellos votantes que lo único que entienden en estos momentos es que la política en Perú ha fallado en los últimos años.
es un caso especialísimo, ¿no? El caso de Perú. Bueno, también está que ya va a ser más reciente las elecciones en el caso de Honduras, ¿no? ¿Cómo se vislumbra ese escenario? Bueno, en Porque Honduras lo que ocurre allí puede tener un efecto, un rebote también en Centroamérica, ¿no? es así, vemos como la política centroamericana ha ido poco a poco tendiendo más hacia ese buquelismo que de cierta manera también replica, guardando las distancias, el modelo americano. Tenemos una presidenta como Xiomara Castro que ha también gobernado de una manera mucho más tradicional, una política de tradición en Honduras, por su familia, por toda la trayectoria La herencia política de que han Zelaya, tenido. ¿no? De alguna manera. Es así. Entonces, cuando nosotros analizamos qué está pasando en Centroamérica, hay que entender que el modelo de El Salvador, guste o no, es un modelo que dentro de su ciudadanía ha calado y ha sido aceptada. Entonces, cuando se tiene el ejemplo de cómo El Salvador se ha ido proyectando internacionalmente, para los votantes les entra una necesidad de ellos también pertenecer a una nación que se proyecte internacionalmente, una nación que tenga buenos lazos comerciales con entes internacionales atractivos. Entonces, pareciera que el gobierno de Xiomara Castro, por lo menos su partido, su liderazgo, no va a prosperar en estas elecciones en busca de ese cambio que los ciudadanos en Honduras y en toda la región le están exigiendo. Bueno, ya para concluir, aunque sea brevemente, alguna reflexión sobre Colombia, nuestro país cercano, que a lo largo de los últimos años sus gobernantes tuvieron una actitud muy agresiva, ¿no? Y de Venezuela también en relación a las relaciones de ambos países, y que con la presidencia de Petro las cosas han cambiado, pero están de cara a unas elecciones. ¿Cómo se vislumbra el escenario final? Bueno, la gran conclusión para las elecciones de Colombia es que quien quede, por lo menos desde el punto de vista de los venezolanos, tiene que ser un gran aliado de Venezuela. No podemos permitirnos ni tener una política como la de Iván Duque, donde el mayor aliado de Venezuela, que es Colombia, quedó alienado completamente, ni tampoco podemos permitirnos un aliado como lo ha sido Gustavo Petro, donde a veces pareciera que nos genera más problemas que las soluciones que puede aportarnos. Entonces hay candidatos muy interesantes en todo el espectro político en Colombia. Tenemos a David Luna, que ha hecho una campaña excelente, tenemos a Sergio Fajardo, que es un político de tradición. Ya conocido ampliamente. Es así, y tenemos a muchos otros que han representado una manera distinta de hacer política. Y lo importante es que a la hora de escoger en Colombia a un nuevo presidente, se escoja uno que, muy similar a lo que pasó en Medellín en la década de los 90, construya planes de gobierno que permitan, nuevamente valga la redundancia, que surjan liderazgos de base por un proyecto macro que vaya más allá de cada liderazgo individual. Y eso es algo que debe repetirse no solo en Colombia, sino en toda la región. Bueno, muchas gracias, por Gracias a ti, acompañarnos. Muy interesante la conversación. Bueno, tenemos que ir al corte. Ya volvemos.